Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Mundo Literario. En esta oportunidad tenemos un programa bastante especial. Nos encontramos con el escritor peruano Luis Hernán Castañeda. Sí, precisamente en la pantalla podemos apreciar una publicación suya respecto al podcast que tiene junto a Iván Tais. Me refiero a Otras Tardes. Ya nos comentará un poco más Luis acerca de este proyecto, ¿no?, cultural, de este espacio. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Manuel, un gusto estar acá esta tarde de domingo contigo, con tus oyentes, con quienes nos estén viendo, pues con ganas de conversar y de intercambiar sobre literatura, sobre lo que tú quieras. Pregúntame lo que tú gustes. Muchas gracias por la gentileza. En primer lugar, te comentaré que es un poquito difícil acceder a algunos escritores porque a veces las agendas las tienen bastante ocupadas, ¿no? Entonces, yo te agradezco nuevamente esta oportunidad y me gustaría que nos comentes, Luis, cómo nace la idea junto a Iván Tais. Me imagino que ambos son amigos, colegas también, por supuesto, para iniciar este proyecto de Otras Tardes, que tiene el nombre de Luis Loaiza, ¿no?, de uno de sus libros. Sí, fundamentalmente nuestra admiración compartida por Luis Loaiza, ¿no? Ambos, Iván y yo, pensamos que Luis Loaiza está ahí en el top 3 o no sé, top 2 de mejores autores peruanos en narrativa de lo que tenemos, de lo que hay, ¿no? Creemos que es lo mejor que tenemos y sin embargo sentimos que no es suficientemente conocido, ni apreciado, ni valorado entre los propios escritores y también, por supuesto, por el público en general. Así que decidimos darle ese lugar central a Loaiza con su libro, ¿no? Con su libro de cuentos, Otras Tardes, en nuestro nuevo proyecto, el de Iván y mío. Como bien dijiste, somos amigos, somos colegas. Iván me enseñó muchas cosas. Yo en la universidad aprendí y empecé leyéndolo a Iván, viendo su programa Van Oficio, como muchos de nosotros en el pasado, la época de oro de la literatura peruana en televisión. Y bueno, y aprovechando un poco el conocimiento audiovisual de Iván, su gusto por las cámaras, su capacidad para comunicar, tuvimos la idea, ¿no?, de hacer este podcast, ¿no?, de Otras Tardes, que sale en el marco de mi canal de YouTube. Yo soy un escritor rural, donde presento otros videos también, sobre todo de análisis literario, y también aparece en las redes de Iván y en el YouTube de Iván de Moleskine Literario, ¿no? Entonces, sí, la idea es, Manuel, hablar de temas que nos interesan y que muchas veces no es posible discutir por la distancia. Tanto Iván como yo estamos fuera del país, vivimos en Estados Unidos. En este momento yo vivo en Vermont, en el norte del país, y Iván vive en Filadelfia. Estamos separados también, así que nos reunimos por el YouTube, ¿no? Para hablar de cosas que suceden y que atañen a los autores y a la literatura en Latinoamérica, pero en el Perú en particular, ¿no? Entonces, hablamos cada semana de un tema distinto. A veces nos metemos a discutir un libro en concreto. Hace poco hicimos un programa sobre Pedro Páramo, que es un libro que nos fascina a ambos. Y también tratamos temas más coyunturales, por ejemplo, el caso tan sonado de este autor español David Duclés, ¿no? Y las, digamos, reflexiones que podíamos hacer en torno a la transformación de lo que es ser un escritor hoy en día. Hoy en día ser un escritor no es lo mismo que era hace 50 años, ¿no? Eh, Entre otros temas, ¿no? Y bueno, porque tenemos que reconocer que una gran cantidad de escritores peruanos en actividad no viven en el Perú, ¿no? Es un fenómeno curioso, una paradoja, todo un contingente, diría yo, casi una diáspora, bueno, casi no, una diáspora de escritores peruanos que estamos hablando del Perú y escribiendo como peruanos, pero fuera del país, ¿no? Así que los medios, las redes, el YouTube nos permiten entrar en la conversación y opinar y decir lo que queremos, ¿no? Eso. Así es, no, gracias por compartir todo, bueno, este conocimiento acerca también del análisis respecto a que un escritor muchas veces, o muchos escritores, ¿no?, están dispersados por todo el mundo. Pasó antes, sigue pasando ahora y me imagino que después, ¿no? César Vallejo tuvo que, bueno, otros escritores también tuvieron que emigrar, el boom latinoamericano en general, ¿no?, ir a España para poder publicar sus libros, encontrarse con como una gente como, bueno, como la destacada Carmen Balcells, y de esa Claro. manera poder encontrar la oportunidad tal vez, ¿no? ¿Por qué crees, Luis, de que habiendo tanto talento, porque los peruanos tienen muchísimo talento a nivel, digamos, literario, ¿por qué crees que todavía, o Latinoamérica en general, sigue pasando por este tema? Y luego ya pasamos específicamente a este análisis, ¿no?, sobre esta feria de la firma.
Claro, no, por supuesto. Bueno, Manuel, hay muchas respuestas, pero la más sencilla que te puedo dar tiene que ver con la estructura. La estructura misma del campo literario es así, como lo conversábamos con Iván en el programa del cual le vamos a hablar, que es un programa sobre la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? La literatura no es un espacio de armonía, de igualdad y de voz equiparable para todo el mundo. Lamentablemente no es así. Hay diferencias, hay brechas, hay desigualdades de todo tipo que tienen que ver con estructuras que antes se llamaban centros y periferias. Hoy en día eso es mucho más móvil por las migraciones, justamente por las tecnologías, pero sigue habiendo unas jerarquías muy marcadas que son muy problemáticas, ¿no? Para un autor peruano, creo yo, a lo mejor Iván estará en desacuerdo, me parece que no es igual, lamentablemente, tener un pasaporte peruano siendo escritor que tener un pasaporte incluso de otros lugares de Latinoamérica donde hay otras condiciones más favorables para escribir. El Perú es un país con mucho talento, como tú has dicho, pero es un país también muy difícil, con grandes problemas que afectan a toda la población, por supuesto, pero la cultura se nota muchísimo, ¿no? La inversión en cultura, por ejemplo, del Estado es paupérrima, eso ya lo sabemos todos. En educación, ni que se diga. Entonces, realmente las adversidades son múltiples y a veces en la literatura creamos una imagen romántica del escritor como alguien que, digamos, se expresa y escribe desde el vacío, desde su torre de marfil, ¿no? Desde una habitación de cristal, desde la cual mira el mundo, pero no es así. También somos sujetos históricos y sociales y estamos inmersos en condiciones pues, económicas y de todo tipo. Así que realmente es un panorama complejo, pero yo creo que tiene que ver con romper este mito de que el escritor es un artista que vive en aislamiento, en soledad y sin contacto con el resto de la realidad, ¿no? Eso diría Muchas yo. gracias. Muchas gracias, Luis, por esos comentarios, ¿no? Bueno, ese análisis tan importante. Precisamente acaba de unirse, me gustaría presentarte a un escritor, además él es una persona que impulsa la cultura, él es un escritor de República Dominicana. Ahí tenemos el bullicio de los candidatos. Los candidatos están pasando por las calles, ¿no? Piden el voto de la gente. Sería genial, ¿no? Que pidan el voto de los escritores también. Hay un montón de escritores y un montón de votos ahí también. Así es, así es. Te presento, Luis, entonces a Fernando Castillo Ranfer. Él es un escritor de República Dominicana que radica en Florida, en Miami, para que te puedas conocer y saludar. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Saludo Manuel, saludo Luis. Gracias por permitirme acompañarlo en este momento. Un gusto, Fernando, conocerte. Encantado. Fernando, te comparto que, bueno, ahora voy a leer la presentación, la biografía de Luis en un momento, pero te comento que Luis Hernán Castañeda, bueno, es un escritor peruano radicado en Estados Unidos, en Vermont, ¿no? Y bueno, él tiene un proyecto de un podcast y precisamente esta publicación, ¿no? Digamos, este video que ha compartido sobre el análisis de la selección literaria de Perú en Buenos Aires. Te comento rápidamente, para que tengan una idea, el público. La Feria del Libro de Buenos Aires está haciendo una invitación a Perú, me parece que es por los 50 años, si no me equivoco. Por los sí, 50 es el número 50 de la feria, exactamente. Sí. Y Perú es el país invitado, ¿no? De esta importante feria de Buenos Aires. Y bueno, el Ministerio de Cultura ha hecho una selección, me imagino yo, ahora lo vas a comentar, Luis, me imagino yo que para ser invitado, en todo caso, porque hay una lista, hay una relación que es bastante polémica, ¿no? Porque hay escritores sí conocidos, algunos, digamos, que son nuevos, por así decirlo, nuevos nombres, que están muy bien, pero se ha dejado de lado, a mi parecer, por ejemplo, Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Él no está participando en esta lista de escritores. Por ahí Fernando Cueto, también ganador del premio Copé, se dice que escritores de la región Ancash no son visibilizados, ¿no? Eso también lo has compartido en tu podcast, Luis. Y bueno, hay sorpresas. He visto que algunos libreros, algunas personas le han tirado mucho hate a un difusor cultural, ¿no? A un vecino de Villa El Salvador, en este caso Merlín Chambi, que es un youtuber que lo han criticado muchísimo, ¿no? Digamos, a este gran difusor cultural. Hay que decirlo, es un difusor cultural, pero bueno, no es escritor. Tiene un libro por ahí publicado, pero más se dedica a la promoción cultural. Ahora, Luis, la pregunta sería,
¿Se postula para tener esta invitación? Hay una selección previa, pero antes uno tiene que postular. Y luego, ¿cuáles son esos nombres, ¿no? Aparte de los que he mencionado, por supuesto, que no están presentes como invitados en esta importante feria? Sí, Manuel, bueno, según tengo entendido, y tampoco soy, digamos, no participo personalmente en estos procesos, ni estoy, digamos, no soy parte de la selección, ¿no? Pero cuando estas cosas ocurren, cuando hay convocatorias e invitaciones, se suele hacer una consulta para que las propias organizaciones culturales y literarias, editoriales, organismos, en fin, vinculados con la cultura del libro, hagan propuestas de candidatos, ¿no? Propuestas de candidatos que después van a ser evaluadas y se tomarán decisiones con respecto a eso en base a criterios establecidos por el Ministerio de Cultura, en este caso, ¿no? Criterios que se publicaron, que han sido pues, dados al público por internet, en un PDF que se publicó y que es de fácil acceso. Todo el mundo sabe cuáles son los criterios, ¿no? Lo que ocurre es que evidentemente como un país, y es el caso de cualquier país tan diverso como el Perú, van a haber siempre inclusiones, exclusiones, descontentos y también satisfacción a la gente que sea invitada. Y por cierto, quiero decir que estoy muy contento por muchas personas que sí van a ir a la feria y que están representando muy bien a la cultura del país, ¿no? Pero hay muchos problemas, ¿no? Como tú mencionas, Manuel, que tienen que ver con, son multidimensionales, hay muchos problemas de muchos tipos. Para empezar, esta es una feria que no es una feria literaria exclusivamente, es una feria cultural que tiene que ver con el libro, con las disciplinas distintas, con las humanidades, con las ciencias incluso, ¿no? Y sin embargo, en la lista vemos una escasa representación de esos otros ámbitos del pensamiento, hay una hiperrepresentación de la literatura, ¿no? Como si fuera, digamos, lo más importante, que no necesariamente lo es. Quizás sea lo más comercial, pero ahí entra el criterio comercial de las ferias, ¿no? Luego se ha dado una polémica por el tema de las regiones. El Perú, como tú bien sabes, como Fernando también a lo mejor sabe, y como muchos países de América Latina, es un país muy diverso en términos de lenguas, regiones, diversidad de todo tipo, cultural, en fin. Y una lista de 60 personas pues no puede reflejar entera y perfectamente esa diversidad. Refleja una parte de ella, pero cuando refleja una parte ya pues entran las preguntas, ¿cómo se ha hecho para elegir a esa parte? ¿No? ¿Cómo digamos, esa porción elegida para representar al todo, esa sinécdoque, digamos, ¿no? ¿Cómo ha sido determinada? ¿No? Y me parece que ahí pues es clave preguntarse por los criterios que se han usado y por la aplicación o no de los criterios, la buena aplicación o no de los criterios. En cuanto a los criterios en sí, yo tengo muchos problemas con el documento de criterios. Me parece que no está bien hecho. Me parece que es un documento que es más bien un listado de diferentes perspectivas, pero no se explica muy bien cómo aplicarlas, ni cuál es más importante, ni cuál es la que prima. Yo proponía en el programa Otras Tardes con Iván Tais que la calidad debería ser lo que prime, ¿no? La calidad intelectual, literaria, artística. Evidentemente es muy difícil medir qué cosa entendemos por calidad, hay muchas opiniones, pero tendría que haber una conversación, una negociación y una conversación de diferentes agentes, criterios para llegar a una claridad pública con respecto a qué entendemos por excelencia, por ejemplo, por mérito o lo que tú quieras, ¿no? Y, por supuesto, combinar apropiadamente esos criterios con el de la representatividad. Eso no ha ocurrido, a mi ver no ha ocurrido, creo que la lista no es la mejor del mundo y hay, por supuesto, muchas quejas al respecto, ¿no? Quejas de los excluidos, por supuesto, también, ¿no? Y también personas que a lo mejor se han excusado, porque hay otro elemento del cual no hemos hablado mucho, que es el elemento político, ¿no? Esta lista y esta feria, esta invitación se dan en un marco político concreto, es el de una crisis del Estado y una avanzada, diría yo, de lo que podríamos llamar un segundo Estado mafioso en las sombras que controla gran parte de la vida del Perú, de la economía del Perú, por ejemplo, ¿no? Fuentes ilegales de dinero, en fin, ya es un tema que no es complicado entrar en estas discusiones más culturales, pero creo que ese contexto es importante para entender ciertos descontentos, ciertas críticas y ciertas, digamos, quejas que se han dado, sobre todo a nivel de las regiones y de autores que sienten que ha habido, pues no lo voy a decir yo, sino que lo he escuchado por ahí, sienten que ha habido mano negra en algunos aspectos de esta lista, ¿no? Gracias por eso, compartir de esa manera tan directa, ¿no? Esos comentarios. Bueno, algunos escritores, pienso yo, no sé qué opina Fernando, algunos escritores se lavan las manos también, pero hay escritores, y creo que ese es el tipo de escritor, de alguna manera, que hay que decirlo con su nombre, ¿no? Como tal, que siempre va a ser crítico, ¿no? Un escritor que va a tender la mano, tiende al diálogo, pero que también critica, ¿no? Y creo que esa es parte de la tarea de los escritores. Fernando, ¿alguna opinión, alguna pregunta que tengas hacia nuestro invitado Luis Hernán Castañeda? Después de tu pregunta, leo la biografía del autor.
Sí, Luis, me gustaría preguntarte sobre, ¿puede un escritor mantenerse al margen de los temas políticos? ¿Pudiera ser posible o le conviene o no le conviene a un escritor navegar en esas aguas tumultuosas? Bueno, Fernando, yo creo que la escritura es política, siempre, pero a diferentes niveles, ¿no? Yo creo que una cuestión es la política activa partidaria, por ejemplo, la participación como vocero o como intelectual o como opinólogo, como quieras llamarle, por ejemplo, en cuestiones como las elecciones políticas que se vienen en un momento muy cercano en Perú, las elecciones presidenciales, dentro de un desbarajuste y un caos total en el país. Pues hay autores que lo hacen, ¿no? Hay autores que, por ejemplo, se afilian a un partido o defienden a un candidato o tienen una agenda muy concreta para un momento muy específico. Está el caso notorio, en el caso del Perú, que me parece a mí es un caso notable, interesante, con el que no concuerdo del todo en todo lo que dice, pero que me parece muy valiente y muy claro en su voz, que es Diego Treyes, autor, bueno, no exiliado, vive en Francia, pero participa activamente en la política a ese nivel. Yo creo que hay diferentes maneras de hacer política con la literatura. Creo que lo que dijo Manuel hace un momento es clave para mí, por lo menos en la forma en que yo la entiendo, que es un cuestionamiento permanente, ¿no? A diferentes niveles, no solamente lo coyuntural, sino también cuestiones mucho más amplias y mucho más permanentes y estructurales, ¿no? Por ejemplo, en este debate que ha habido, o que está ocurriendo ahora sobre la Feria del Libro, es muy interesante ver las posiciones y las intervenciones de los autores, y curiosamente se dan en redes hoy en día, pues las redes son el vehículo para este tipo de debate, posiciones que desnudan o revelan cuáles son sus visiones con respecto a lo que el Estado debe ser o lo que el Estado debe hacer, o la relación entre Estado y cultura, o el rol del autor con respecto al Estado, ¿no? Un rol crítico, un rol de construcción o un rol de oposición, en fin. Hay diferentes posturas, pero este tipo de eventos, como el de la feria, sacan al aire, digamos, o exponen esas posturas y las hacen entrechocar. Creo que eso es bueno, siempre y cuando se mantenga un nivel de diálogo y debate y no pues descienda a lo que a veces sucede, que es el ataque personal o la descalificación personal. No, estamos haciendo política, digamos, pero con ideas y con discusiones. Tratamos de mantener un debate más o menos alturado, aunque no siempre ocurre, ¿no? Entonces creo que hoy en día es más difícil no ser político, Fernando, para responderte. Es más difícil no ser político porque estamos además más expuestos. Tenemos una voz a través de los canales de YouTube, en fin, o de cualquier tipo de medio audiovisual o digital que nos permite expresarnos. No están solamente los diarios como estaban antes o digamos, las columnas de opinión, ¿no? Hoy en día hay más voces. Y quizá eso genera un caos también, ¿no? Y un sentido de cacofonía, porque hay muchas voces peleándose en el espacio aéreo ahora mismo, y eso, produce un sentimiento de caos, tal vez, ¿no? Así, ¿cómo encontrar un camino hacia ese caos? Pues yo sí pienso que la crítica debe ser permanente, o sea, estoy de acuerdo con Manuel acá. El escritor, si algo lo debe caracterizar, creo, es ese estado permanente de alerta y de crítica ante lo que ve y ante lo que le parece mal, ¿no? Y una independencia de pensamiento y de criterios de base, por supuesto. Muchas gracias, Luis. Voy a leer tu presentación, en este caso tu biografía, para que el público que se va conectando a la transmisión pueda conocerte un poco más, conocer tus libros. Ahora sí nos vas a mostrar tus libros en esta parte, digamos, del programa. Luis Hernán Castañeda nació en Lima, Perú, en el año 1982. Inició su carrera literaria en el 2004 con la novela Casa de Islandia. Es autor de los libros de ficción Hotel Europa en el año 2005, Fotografías de Sala en el año 2007, El chamán y la sacerdotisa 2007, El futuro de mi cuerpo 2010, La noche americana 2011, Viaje al norte del verano en el 2012, La fiesta del humo 2016, Mi madre soñaba en francés 2018. Un escritor rural, que precisamente es el nombre de su canal de YouTube, donde comparte el contenido de análisis literario, de libros y demás, muy recomendable, por cierto, ¿no? Un escritor rural publicado en el 2021, en el Bicentenario, ¿no? Mira qué casualidad, en el Bicentenario de nuestro país. Vocación. Este es un libro bastante voluminoso, ya comentarás algo al respecto, Luis. Vocación, en el año 2024.
Cuentos suyos han sido traducidos al inglés y al francés. También han sido recogidos en diversas antologías. Como investigador ha publicado el estudio Comunidades Efímeras, grupos de vanguardia y neovanguardia en la novela hispanoamericana del siglo XX. Esto se publicó en el año 2015. Estudió lingüística y literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y realizó un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Colorado, en Boulder. Es profesor asociado de español en Middlebury College. Vive en Vermont, Estados Unidos. En esta parte del programa me gustaría que nos compartas, por favor, Luis, cuáles son esos libros, ¿no? Que he mencionado, algunos que los tienes físicamente, dónde se pueden adquirir y de qué trata, ¿no? Un poco cada uno. Pues con gusto, Manuel. Acá tienes mi primer libro, Casa de Islandia, como mencionaste, un libro que es casi una reliquia que tengo acá en mis manos. Este libro no está a la venta ya porque es un libro que salió al mercado en Perú allá por el año 2004, cuando ocurrió un pequeño boom de literatura, o mejor dicho, editoriales independientes en el país. Una de ellas fue Estruendo Mudo, que sacó este libro, que tengo acá como una reliquia, ¿no? Ya no está a la venta, pero espero poder, digamos, reeditar este libro pronto para que pues, el público lo conozca, ¿no? Ese es mi primer libro, Casa de Islandia. En segundo lugar, ¿qué te muestro por acá? Bueno, este libro sí está en el mercado, sí se puede comprar, es un libro que se llama El Imperio de las Mareas. Es mi intento por hacer un poquito de ciencia ficción y distopía, ¿no? Yo soy un autor interesado por la literatura, por el rol de la literatura y los autores. Mi interés va por ese lado, por digamos, la ficción literaria, si quieres decir, en esos términos más anglosajones, ¿no? Pero en este libro me metí con esos géneros que a veces son poco valorados y que sin embargo son muy vitales. Y yo creo que si algo lee la gente o si algo se lee en gran cantidad hoy en día son estas literaturas de lo fantástico, lo neofantástico, la ciencia ficción y la distopía, repito. No sé, se llama El Imperio de las Mareas, no sé si se ve con el reflejo aquí. Y es una novela corta sobre una inundación imaginada y masiva en la ciudad de Lima. La ciudad de Lima es una ciudad expuesta a múltiples catástrofes potenciales, lamentablemente, que han sucedido ya en la historia y que podrían volver a suceder, como terremotos y tsunamis y demás. Y entonces este libro imagina un futuro de catástrofe para Lima, ¿no? Y el último libro que tengo para mostrar es este, que también se puede conseguir, sobre todo en Estados Unidos. Esta es la segunda edición de la novela El futuro de mi cuerpo, que salió este libro salió en 2020, si no me equivoco, 2021. A ver, lo reviso y te digo. Salió en el año 2020, sí, con Suburbano Ediciones, una editorial que a lo mejor el amigo Fernando conozca, porque está situada creo que está basada en Florida, creo que en Miami, que reeditó este libro que se había reeditado antes en el Perú y que ahora está disponible pues, en plataformas de venta como Amazon y demás, ¿no? No por hacer propaganda de Amazon, pero en todo caso es una forma práctica de conseguir libros. ¿No? Se llama El futuro de mi cuerpo y es una historia sobre el choque del migrante recién llegado a Estados Unidos, las dificultades del migrante latinoamericano, peruano en este caso, que llega a un espacio totalmente desconocido y se encuentra con pues, tareas y dificultades que cumplir. Tengo estos tres ahora, Manuel y Fernando, no tengo más libros para mostrar de los que mencionaste en la bio que leíste hace un momento, pero bueno, mis libros están disponibles, muchos de ellos, sobre todo en el Perú, de momento están disponibles en el Perú, pero felizmente se puede acceder a ellos otra vez, versión Kindle, versión digital. Muchos de ellos están en digital ahora mismo y por supuesto están pirateados, así que se puede acceder a ellos a través de ese pirateo digital, ¿no? Perfecto, perfecto, Luis. Bueno, vamos a leer unos saludos mientras luego compartimos otras imágenes de las portadas de los libros. Fernando, si tienes alguna pregunta, la vas pensando, por favor, para hacerla en breves momentos. Bueno, vamos a saludar a Fernando Figueroa, que nos ve desde España. Él es autor de Penthesilea y otras novelas urbanas negras y fantasiosas. Un gusto escucharos en vuestro foro. Muchísimas gracias, Fernando Figueroa. Gustavo Aliaga Rodríguez, Roger Runril está candidateando al Senado. Eso sí, he visto que Roger Runril, bueno, él ha sido ganador del premio Casa de la Literatura Peruana. Me parece que el año pasado, si no fue el año pasado, en pocos años atrás, pero es uno de los últimos ganadores del premio Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Y sí, he visto que está candidateando por el partido López Chao, me parece, ¿no? Esperemos, Gustavo, que confirmes esa información. Jocelyn Holguín, hola, saludos para todos. Gracias a las personas que nos ven
invitarlos también a que participen con sus preguntas y comentarios. Estamos conversando con el escritor peruano Luis Hernán Castañeda, además de también difusor cultural a través de su canal de YouTube, Yo Soy un Escritor Rural, junto a otro destacado escritor como lo es Iván Tais. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Sergio David Francisco, buenas tardes. Buenas tardes para las personas que nos ven. Buenas noches para los amigos de España, ¿no? Que nos llevan 6 horas de diferencia aproximadamente. A veces 6, a veces 7. Fernando Figueroa, está siendo muy ameno e interesante. Góngora en Jai, saludos a todos, saludos desde Senegal. Saludos desde España, Jesús Pérez García Atzalde. Soy autor de 9 libros, 5 de ellos poemarios, algunos son autopublicados y otros encargados por instituciones y organismos. Tengo varios premios, porque para mí escribir es una necesidad, un acto de supervivencia. Totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Mi última publicación es Hebras Blancas, Canas en el Cabello, Nuevas Perspectivas. Los sueños no mueren, solo se adaptan. Genial, gracias Jesús. Antonio García López, soy geniales, da gusto escucharte. Son geniales, bueno. Muy bien, gracias a todas las personas que nos ven, Antonio García López también, que nos ve desde España. Fernando, no sé si tienes alguna pregunta para nuestro amigo Luis Hernán Castañeda. Sí, Luis, ¿qué opinión te merece El chamán, ya que veo que tiene una novela, creo que se llama El chamán y la sacerdotisa, ¿verdad? Sí. En mi libro Odisea en el Mar Caribe, ahí surge uno de los personajes muy enigmáticos, que es un chamán, claro, un falso chamán, porque el chamán es un personaje de una importancia ancestral que ha sido usado siempre por nuestros ancestros y nuestros antepasados, y todavía sigue vigente al día de hoy. ¿Qué opinión te merece, ya que tú navegaste con ese personaje? Y si me habla un poquito, o no hablas un poquito sobre ese libro de El chamán y la sacerdotisa, por favor. Sí, Fernando, qué interesante tu pregunta y me da la curiosidad de preguntarte más por tu obra y por ese libro y por tus libros en general, ¿no? Quizá puedas comentarme un poquito más a mí para conocerte más, pero yo te responderé que mira, yo tengo un interés muy grande por los chamanes y el chamanismo en particular. Conozco más, aunque no soy ningún experto, pero me interesa más la figura del chamán en la zona de los Andes, ¿no? El trabajo con plantas maestras como la ayahuasca o el San Pedro, ¿no? Son, digamos, guías, son plantas maestras, como su nombre lo indica, que son muy regionales, no están muy afincadas en ciertas zonas y establecen relaciones culturales, pues, ancestrales con figuras que conocemos o podemos denominar, englobar con el término chamán, ¿no? Tú has mencionado una cosa, un detalle muy interesante, que es que a veces en el mundo contemporáneo el chamanismo se convierte en una forma de vender o de venderse o de engañar y de estafar. Y es verdad que lamentablemente, desafortunadamente, es un gran desprestigio para esta figura del chamán la existencia tan común de ese tipo de embaucador, ¿no? Que existe, pero no es, yo quiero recalcar que no es solo eso, ¿no? Hay una mirada muy descreída, muy escéptica, muy occidentalizada, que dice, no, el chamanismo es simplemente o algo falso o algo del pasado. No es así, es algo vivo que ocurre. Yo conozco chamanes, que son personas que están conectadas no solamente con la tierra, sino con su cultura ancestral o con culturas a las cuales han conocido, aunque no hayan nacido en el seno de esas culturas y esos grupos, y tienen conocimientos que son reales. O sea, es innegable que la figura del chamán tiene un acceso a otros mundos, ¿no? Que se da diferentemente en cada lugar y en cada país, en cada religión, ¿no? Yo tengo un gran respeto por todo eso. Creo que, pues, en cuanto al libro que mencionas, es interesante, pero es un libro infantil que escribí hace mucho tiempo y que tiene que ver con el tema del chamán, pero más con el tema de las aventuras y lo prehispánico y la arqueología, ¿no? Con el norte del Perú. Pero sí les contaré que tengo un libro ahora mismo inédito que tiene que ver curiosa y paradójicamente con el tema de los chamanes y el chamanismo y el mundo de la ayahuasca en particular, que me fascina muchísimo a mí, ¿no? Es un mundo interesantísimo y se está estudiando y diciendo mucho al respecto hoy en día con respecto al valor real de estas plantas y su impacto positivo en las personas, ¿no? Bueno, no me extiendo demasiado, pero sí creo que hay que rescatar lo auténtico que hay en el chamanismo
lo tradicionalmente auténtico y lo útil para el mundo moderno, ¿no? Porque no, digamos que hoy en día estamos mirando hacia lo no occidental, hacia las prácticas indígenas, hacia los pueblos originarios, para aprender cosas que antes pensábamos que sabíamos, pero en el fondo no sabemos, ¿no? Y justamente el chamán es alguien que te puede ayudar, te puede llevar, si es un buen chamán, a conocer ese otro lado de las cosas, ¿no? Muy bien. Gracias Luis por esos comentarios. Bueno, sería interesante poder también muy pronto tener ese libro, ¿no? Que está inédito, que lo puedas publicar. Ojalá haya posibilidad de enviarte el libro de Fernando Castillo. Yo me imagino que para julio, no sé si va a ser posible, que por la Feria Internacional del Libro de Lima tú puedas estar en Perú, o cuando estés en Perú, yo tengo aquí libros de Fernando Castillo de manera física, te puedo hacer llevar un ejemplar. Encantado, claro que sí. Y bueno, ahora mostramos tus otros libros también, Luis, dame un segundo. Mientras tanto, invitar al público que nos ve a que pueda adquirir la novela de Fernando Castillo, Odisea en el Mar Caribe. Este programa llega también gracias al apoyo de nuestro amigo Fernando Castillo Ramfer, escritor de República Dominicana, pero que radica en los Estados Unidos, en Miami. Odisea en el Mar Caribe está disponible en Apple Books y Amazon Kindle. Ahí está, pueden ver la portada del libro. Y bueno, ahora vamos a mostrar el libro de Luis Hernán Castañeda, precisamente El chamán y la sacerdotisa, ¿no? Tiene una portada bastante llamativa, así como también otro libro que llamó mucho la atención, te contaré, Luis, Vocación, ¿no? Es una novela bastante voluminosa, ¿no? Creo que cerca de, bueno, más de 500 páginas. Sí, es una novela que se publicó hace 2 años, ya pasó un tiempito, ¿no? Pero tuvo muy buena repercusión, pero una repercusión un poco mixta, diría yo. No sé cómo lo ves tú, Manuel, porque es cierto que en esa novela yo me intereso por lo que se llama hoy en día el género de la autoficción, ¿no? Es un género que ha sido vapuleado injustamente por muchos críticos y personas y escritores, sobre todo en el Perú. No sé si eso es algo que tu público pues lo conozca o es un debate con el cual estén familiarizados, pero sí ha habido mucho menosprecio a la autoficción en su momento, ¿no? Y yo decidí en un momento de mi vida, pues y de mi carrera, hacer un libro que trabajara con la autoficción directamente, ¿no? Es una autoficción de mi vida, pero en dos sentidos no clásicos tal vez, porque por un lado cambia todo, es decir, no hay información factual real o no mucha que sea comprobable, pero hay estados de ánimo, sentimientos, situaciones que sí son, más que situaciones, atmósferas, diría yo, que son muy reales, ¿no? O sea, no es autobiografía, no son hechos contados tal cual ocurrieron, no es una historia de mi vida, pero sí tiene que ver con mi formación como escritor, ¿no? Y en segundo lugar, porque hay un poco de parodia también, hay un poco de humor, hay un poco de gracia, ¿no? Yo pensaba un poco en el modelo, pues lejanísimo de mí, yo pues soy un pigmeo a su lado, pero el modelo de Cervantes, de la parodia, ¿no? Cervantes tomó las novelas de caballería de su época, que eran literatura popular, literatura sin ningún valor, literatura sin ningún tipo de prestigio cultural, y convirtió todo ese material en una genialidad que es el Quijote, ¿no? Entonces yo me inspiré un poquito, guardando las enormísimas e insalvables distancias, para hacer Vocación como una parodia de la autoficción, de alguna manera, ¿no? Perfecto, perfecto, Luis. Luego de que nos hagas este comentario respecto a este otro libro, Un escritor rural, me gustaría que Fernando también pueda hacer alguna pregunta o dar alguna opinión, ¿no? Este libro, por ejemplo, Un escritor rural, ¿qué se van a encontrar los lectores? Sí, bueno, este libro es un libro que salió en el 2017, si no me equivoco, tiene ya también sus años. Muchos me dicen que es el libro que más les gustó. Amigos o personas que han leído más de un libro mío dicen que es el libro que más les pareció, por un lado, conmovedor, quizá a un nivel más afectivo, de lectura emocional, pero también interesante tal vez para ellos en un nivel de construcción de la trama, porque es un libro que no es una novela convencional, tiene un principio y un final de novela, es como que hay un armazón, un esqueleto de novela no, común y corriente, que tiene que ver con una pareja, un esposo y su esposa, que se están distanciando, no separándose, sino ella se va de viaje y él se queda solo, y hay unos días de separación. Y en esa separación, que parecería algo banal, anodino, sin ningún tipo de importancia, una separación momentánea, en ese momento el hombre empieza a viajar mentalmente a través de su experiencia vital. Tiene como una especie
viaje de ayahuasca, digámoslo así, por usar el término del chamanismo del que preguntaba Fernando hace un momento, ¿no? Y ese viaje se articula en el libro como un conjunto de textitos, estampas, pequeñas acuarelas, que son el contenido del libro. El libro no es una trama tradicional novelesca, sino una acumulación digamos, yo lo veo como una especie de viaje en barco por algún tipo de río y por los meandros de ese río y por las conexiones que se van estableciendo. Es una estructura que de alguna manera tiene que ver o le debe mucho a las prosas apátridas, es el libro de Julio Ramón Ribeiro, que es un autor peruano con el que muchos nos identificamos y que nos parece uno de las figuras centrales de nuestra tradición. Tiene que ver con la estructura de las prosas apátridas de Ribeiro, porque las prosas apátridas son justamente esa casa novelista, esa casa, digamos, de papel, esa casa textual en la cual se meten textos. Ribeiro puso textos que no pertenecían a ningún lugar, ¿no? No tenían una patria esos textos, no cabían en ningún otro sitio, y Ribeiro les dio un espacio en las prosas apátridas. Algo así hay en mi Escritor Rural. Hay reflexiones, hay pequeñas anécdotas, hay cuadros, digamos, más descriptivos, hay pequeños ensayitos también sobre autores peruanos que a mí me gustan. Y lo que unifica todo esto es la idea de lo rural, la ruralidad, pero una ruralidad que no es una ruralidad del campo, sino del alma, digamos. ¿Cómo ser rural internamente? Es la pregunta que uno se hace, o que yo me hago en este libro. Eso fue un escritor rural, ¿no? Y bueno, eso le da nombre a mi canal también, justamente. Tu canal de YouTube. Tu canal de YouTube, Luis, ¿qué tiempo tiene ya con este proyecto, digamos, de hacer ese análisis literario? Fernando, ¿alguna anotación también? Sí, mira, quiero aprovechar que tenemos aquí la presencia de Luis para salir de una duda, una inquietud que tengo, y me gustaría también que los amigos que nos siguen y a la audiencia, que sabemos que hay unos cuantos escritores que están ahora mismo unidos al programa. Le pregunto a Luis en sentido general a los que nos ven. ¿Es importante la cantidad de libros en un escritor? ¿Tiene esto mucho que ver con la consagración de un escritor? Lo digo porque es un tema que a veces ha estado sobre el tapete, y pongo de ejemplo la famosa novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, que fue el único libro que escribió, muy alabado por Gabriel García Márquez como una de las grandes joyas latinoamericanas. Entonces me gustaría que tanto Luis como algunos de la audiencia que a través del chat pudieran darnos una respuesta sobre este particular brevemente. Sí, es un tema interesantísimo, Fernando. Yo tomé unas notas para hacer claro lo que te quiero decir. Yo creo que no debería ser así. Es decir, la cantidad de libros o de obras publicadas o de ejemplares vendidos, esta lógica de acumulación, no, de concentración y de proliferación de productos, no me parece que sea buena. Creo que es ajena al arte. Es ajena al arte y a lo que nos debe interesar como creadores, que es pues tener preocupaciones estéticas y poder plasmarlas bien en una obra bien escrita, bien ejecutada, ¿no? Y que si es una, si son 20, debería no importar. Y siempre acudimos como tú al faro, ¿no? Al ejemplo de Rulfo como la demostración, quizá excepcional, ¿no? Quizá excepcional de que con un libro o dos se puede llegar a tener no solamente ser reconocido, que eso creo que es lo de menos en realidad. Lo que más nos importa, creo yo, es tener la satisfacción, si no plena, por lo menos parcial, de que hemos llegado a plasmar en alguna medida lo que queríamos hacer con nuestra obra, ¿no? Y tú y los escritores que nos escuchan lo sabrán muy bien, ¿no? Hay un deseo interno allí de lograr esa concreción en palabras de los sueños, las fantasías, las esperanzas que uno tiene, que solamente existen en la mente o como digamos, brisas, ¿no? Que nos visitan, que eso tenga un hogar en un libro. Y eso puede tomar mucho tiempo, puede tomar poco tiempo, muchos libros o pocos libros. Cada quien es diferente. Creo que no debemos buscar los modelos que nos gustan, que se acercan a nosotros. Debemos buscar hermanos, hermanas, padres, madres literarios para encontrar una orientación, un camino, pero sabiendo que somos o intentamos ser únicos y nosotros mismos, ¿no? Quien eres tú como escritor no lo va a hacer nadie y no puedes tampoco imitar a los demás. Puedes intentarlo, pero no te va a salir tu esencia, ¿no? Entonces, mira, has mencionado a García Márquez, y García Márquez es un caso diferente porque sí, él sí tiene muchos libros,
Tampoco es que sea una barbaridad de 100 libros, pero sí tiene una buena cantidad de libros de ficción, porque él es un tipo de escritor distinto de Rulfo, porque Rulfo plasmó lo que quería y ya, listo, se quedó allí. En cambio, a García Márquez le tomó tiempo. Sacó La hojarasca, sacó cuentos, sacó La mala hora, sacó novelas, que eran un camino para llegar a lo que él quería, que era Cien años de soledad, la novela que él sacó ya más adentrado en su carrera, ¿no? Creo que tenía 45 años cuando salió esa novela. Y antes de esa hubo muchas y después vinieron más, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo de alguien que fue fiel a esa búsqueda, ¿no? Y esa búsqueda le tomó por fuerza, por lógica, por su propio camino, por la complejidad de Macondo y el mundo que él representa, le tomó pues varios peldaños, varios libros que son como peldaños para alcanzar esa cima, ¿no? No es así para todos. También hay cambios, ¿no? La vida de un autor es una vida fluida, uno se transforma, sus gustos cambian, no somos una cosa, un producto fijo, ¿no? No es que Fernando, Manuel, yo ofrezcamos una cosa y ya, sino que vamos a transformarnos también con la experiencia, ¿no? Y para reflejar esas inquietudes y el camino de la propia vida, pues no está mal que uno intente publicar muchos libros. Te voy a mencionar como tercer ejemplo el caso de César Aira, el argentino, que tiene pues una infinidad de libros y creo que se publica 2 o 3, 4 libros al año, pero son libritos que van sumándose y acumulando una obra total. Es como que si él escribiera un solo gran libro, pero en entregas o en pequeños capítulos que se publican como libros independientes, ¿no? Así que mira, eso es simplemente para darte mi opinión de lo que es una diversidad, un panorama muy amplio. Cada autor, también es interesante, cada autor encuentra su relación con el libro o con su propia obra, ¿no? Hay autores que publican cada 10 años un libro, hay autores que publican todos los años, hay autores que publican irregularmente, que tienen etapas, ¿no? Es un mundo interesantísimo y por eso pues me interesa a mí la crítica literaria y el análisis de libros porque me permite entender cuáles son las lógicas detrás, perdón, detrás de esta gran variedad, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos conversando con el escritor peruano Luis Hernán Castañeda, una conversación bastante interesante, bastante formal también, ¿no? Porque yo he visto que en tu canal de YouTube con Iván Tais me pareció bastante llamativo, ¿no? Sorprendente, ameno, el hecho de que empezaran precisamente hablando, bueno, Iván Tais puso una música de fondo, ¿no? Eh, No llores por mi Argentina. Sí, sí, y puso también, sacó la camiseta, ¿no? De Argentina. Acá la tengo, justamente, acá la tengo, la camiseta. Camiseta de Argentina, y la de Messi todavía, ¿no? Esta es la de los campeones del mundo. Ah, caramba, caramba. Bueno, Sí, estamos lejos de esa sí, selección. y bueno, retomando un poco ese tema, comentaron de que incluso hablaron sobre Argentina, mencionaron sobre Argentina, tomaron mate y todo, y aún así no los invitaron, ¿no? Ah, obviamente Iván Tais, tiene una larga trayectoria, ¿no? Debió ser invitado, creo yo. También algunas personas comentaron que, bueno, no son amigos tuyos, hay que decirlo, Luis, que dijeron que, bueno, te hubiesen invitado a ti también, pero nos quedamos en eso, ¿no? ¿Quiénes fueron los grandes ausentes, así con nombres, digamos, a quién hubiese invitado Luis? O bueno, en general, ¿no? ¿Quiénes faltaron? Yo tengo mi listita acá, Manuel, ¿no? Pero la puedo compartir contigo porque el día que intenté decirla con Iván me faltaron nombres, porque claro, después uno se acuerda de personas o surgen nombres. Tú has mencionado, hay dos cosas que no son personales, pero sí quiero decir. En el documento de criterios estaba estipulado que había que invitar a los ganadores del Premio Nacional, ¿no? De Literatura del año 2012 en adelante. Eso es algo muy, muy específico, ¿no? Pero no se dice nada del COPE, ¿no? No se dice nada del premio del BCR, el premio Julio Ramón Rivero de novela corta. Yo creo que debería ser obligatorio que esas personas sean invitadas, ¿eh? Porque también son premios que de alguna forma son del Estado o de organismos del Estado asociados al Estado, ¿no? Bueno, en cuanto a nombres, mira, Diego Otero es un escritor muy interesante, me parece que no está. Lo mencionó Faberón hace rato, por eso me acordé de él. Tampoco mencioné a Carlos López de Gregori, al poeta, a Luis Nieto de Gregori, el novelista, tampoco lo mencioné, pero también tendría que haber estado o podría haber estado. Eh, um, Quiero volver a mencionar a Pablo Landeo, el importantísimo autor que escribe en quechua y en español también, y que ganó el Premio Nacional anteriormente, no fue invitado, pero tendría que haber sido invitado por calidad también, no solamente porque represente a su región o porque escribe en quechua y represente a su lengua, sino porque lo hace bien. Eso creo que ha faltado un criterio de calidad
para que la gente que venga a representar algo, represente eso de la mejor manera, ¿no? ¿Y quién más? Pues hay que decir que a lo mejor ha habido ausencias vinculadas con temas como la edad o con el estado de salud, otros compromisos, ¿no? Yo no lo sé, o sea, yo creo que hay autores que a lo mejor se han disculpado, ¿no? No por razones políticas necesariamente, pero sí por razones personales o lo que fuere, ¿no? Alejandro Susti, ¿no? Que ganó el premio de novela corta BCR, tendría que haber estado, no veo por qué no está, ¿no? Es interesante porque el Perú no le da importancia a sus propios premios, ¿no? Tenemos muy pocos premios. Los premios son importantes para dar visibilidad, ¿no? Y si uno no, pues no le da peso a esos premios, ¿qué se espera? ¿Qué se espera del futuro de estos escritores o del futuro de los premios mismos, ¿no? Esos premios pueden morir porque después, claro, lo que estoy diciendo es lo siguiente: si a un ganador del premio BCR se le da la posibilidad de viajar a la Feria del Libro de Buenos Aires, se va a conocer más lo que es ese premio, se va a prestigiar más ese premio y con un efecto bola de nieve pues se le dará más valor literario también eventualmente a ese premio, ¿no? Así es. Por ejemplo, debo mencionar... Disculpa, Manuel, me quedo corto. No quiero decir que los que yo he dicho sean los únicos. Hay muchos más. Y he escuchado y leído un montón de listas por allí de personas que reclaman y dicen por qué no está tal, por qué no está el otro. Creo que eso es muy subjetivo, pero responde a, bueno, a la imperfección del proceso y responde a la incapacidad de una lista de representar a un país, ¿no? Eso sí. Bueno, te doy la razón. Luis, yo creo que, bueno, personalmente, Cromwell Jara, destacado escritor, que también ganó el premio Casa de la Literatura, indudablemente tenía que estar presente, ¿no? Definitivamente, Cromwell Jara. Otra importante ausencia, como lo mencioné, Alfredo Bryce Echenique, creo que es uno de los escritores, bueno, una leyenda viva de la literatura peruana, ¿no? Porque, de todas maneras, por ahí se me escapa un nombre, lo tenía ahora en mente. Y mira, Manuel, yo no sé si lo han invitado, mejor dicho, yo no sé si Alfredo Bryce, que es un autor que todos sabemos que ya tiene una edad, ¿no? Es un autor, nuestro mayor autor vivo, ¿no? Como se dice por ahí. Yo creo que tendrían que haberlo invitado de todas maneras por un gesto de aprecio y cordialidad y de valoración y de homenaje. Y además estaba de cumpleaños Bryce Echenique, ¿no? Hace poco. Ah, claro. Y que si él se quiere disculpar o rechazar o lo que sea, pues que lo haga él, pero que no se pase por encima a los autores, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Así es, así es. Bueno, totalmente cierto eso, ¿no? Qué duda cabe de que hay mucho talento en nuestro país y bueno, muchísimas escritoras también. Por ahí nos preguntan por qué no entrevistamos a escritoras y bueno, voy a decirlo así, sin el ánimo, digamos, de generar una polémica, pero muchas veces cuando uno comenta, ¿no? Mejor dicho, hace una publicación para poder entrevistar, difundir a los escritores, muy pocas veces, o mayoritariamente las personas que escriben son varones, ¿no? Hay pocas escritoras, tal vez están escribiendo, tal vez están realizando o leyendo, bastante ocupadas, pero digamos una estadística, por así decirlo, de 5 personas que pueden escribir para poder promocionar su libro o alguna actividad literaria, son 4, ¿no? Y solamente una mujer, o sea, tal vez no está mucho en el tema de las redes sociales, ¿no? No sé por así decirlo, pero me gustaría entrevistar a escritoras. Luis, si conoces alguna escritora, digamos, que podamos darles oportunidad para conversar en el programa, me gustaría que por ahí me hagas alguna recomendación, ¿no? Te comento que hace poco, no sé si la conoces, Rosana Sala, una escritora peruana, presentó su libro hace poco en el Virrey, una gran escritora, la verdad, y bueno, gracias a las redes tuve la oportunidad de poder conversar con ella, ¿no? Mira, sí. Bien. Te quiero decir, Manuel, que yo creo que tenemos grandes escritoras, ¿eh? Tenemos grandes escritoras, las hay a nivel internacional, a nivel local. Podemos pensar en Claudia Ulloa, que acaba de ser nominada al premio Ribera del Duero en España, el premio más importante de cuento, que también fue nominada y, digamos, quedó como finalista Katia Adawi, otra autora que me gusta mucho. También está Gabriela Wiener, ¿no? que tal vez es nuestra autora más exitosa en el exterior, que no está en la lista, y van especulados si sería por temas de dinero, ¿no? A lo mejor, como son personas que viven en el extranjero, es un pasaje Diego Treyes también, ¿no? Claro, Diego Treyes. No, Diego Treyes, un pasaje de Lima a Buenos Aires cuesta la mitad de un pasaje, no sé dónde vivirán. Creo que vive en España ella, que de España pues a Buenos Aires. No sé si ha sido un tema de limitación presupuestaria, pero sí quiero dejar claro que yo pienso que sí hay escritoras, ¿no? Pero a veces es verdad que están silenciadas, ¿no? Están invisibilizadas. Carmen Oller,
por supuesto que Carmen Ollé también tenía que estar presente, aunque Carmen Ollé me parece que últimamente, no en esta, pero en una anterior, me parece que no asistió también por alguna razón a un evento literario, tal vez porque están, a veces muchos escritores, por ahí lo han comentado, están bastante ocupados escribiendo, ¿no? Y eso a veces le quita, digamos, asistir a una feria, le quita tiempo para escribir, ¿no? Bueno, en fin, vamos a leer los saludos rápidamente. Fernando, por favor, te preparas para decir algunos comentarios, algunas preguntas. Tenemos unos 8 minutos más. ¿Cuánta riqueza literaria hay al otro lado del Atlántico y que desconocemos en España? Muchísimas gracias, Fernando Figueroa. De eso se trata, ¿no? De llegar a través de este programa, a través de diversos espacios, a que nos pueda conocer otro público. Cristal Lubia, saludos a este trío de escritores. Muy bien, gracias a Cristal. Alex Chan, también al maestro Heriberto Tejo y Hugo Velasco Flores. Precisamente, Hugo Velasco Flores fue el que ha desatado una polémica por compartir, ¿no? Con nombres acerca de quienes no asistieron, y bueno, él es un poeta destacado de Junín, ¿no? de Huancayo, así que quiero decir con respecto a Hugo Velasco Flores, Manuel, si me permites, que yo no lo he leído, pero tengo un libro suyo que pude tener y comprar esta vez que fui a Lima, porque a veces los libros no viajan tanto por el mundo, lamentablemente, y quiero leerlo, me interesa mucho porque he escuchado cosas muy buenas de él como escritor, ¿no? Y también me parece que tiene una voz firme y pues crítica en este asunto de la polémica, ¿no? Así es, así. Este poeta, disculpen la palabra que diga de esa manera, pero este gran poeta no asistió y ha sido crítico también en una publicación de Hugo Velasco Flores. Me refiero a Marco Martos. ¿Cómo es posible? Marco Martos, una destacada leyenda, por supuesto. Esto es increíble. Es increíble. Exactamente, ¿no? Yo creo que, bueno, hay equivocaciones, pero en fin, ¿no? Faltaba mencionar. Gracias, Alex. Miguel Ildefonso, Rosina Valcárcel Carnero, también, por supuesto. Muy bien. Rosana Crisólogo también, ¿no? La poeta Rosana Crisólogo. En fin, o sea, si nos quedamos diciendo nombres, nos van a faltar horas. Así es. Hacemos otra lista, otra lista. La contralista, la antilista. No, pero esa lista está a la par, porque se han quedado muchos grandes escritores, así que bueno. En fin, mira, yo te voy a decir algo bastante personal, ¿eh? Va a sonar un poco polémico también, pero si yo tuviera que ceder mi lugar, supongamos yo hubiese estado en esa lista, y tuviera que ceder mi lugar a Marco Martos, a Cromwell Jara, ¿no? Que considero un gran maestro, yo lo haría. Particularmente lo haría, ¿por qué? Porque el gesto dice mucho, ¿no? De que, bueno, tú le des el espacio a una leyenda, y sobre todo que somos jóvenes y tenemos todavía una carrera por delante, ¿no? Creo yo que, bueno, esperemos que le estemos dando ideas a algunos jóvenes escritores que puedan hacer, que puedan hacer eso. Merlín Chambi o en todo caso Müller Vázquez, ¿no? Que posiblemente lo pueda hacer. Y lo digo con nombres, ¿verdad? No tengo... Claro, ya está. Una sugerencia muy concreta, ¿no? Claro. Así es. Por favor, ambos escritores pueden ceder su lugar, ¿no? Marco Martos, sí, lúcido, sería una buena carta de presentación, por supuesto. Ojalá que puedan aumentar un cupo más o no sé. Vamos a ver si nos escuchan. Luis, te agradezco muchísimo, nos quedan unos minutos. Fernando, por favor, unas palabras finales, y también para ti, Luis, recomendar por último que este programa llega gracias a Odisea en el Mar Caribe, recomendarles el libro de nuestro amigo escritor Fernando Castillo. El libro se puede adquirir a través de Apple Books y Amazon Kindle. Gracias, Odisea en el Mar Caribe, de Fernando Castillo. Fernando, por favor. Bueno, primeramente agradecer a nuestro invitado de hoy, a Luis Hernán Castañeda, por haber dedicado este valioso tiempo para nosotros conocerle, acercarnos a sus obras. Vamos a ver cómo podemos adquirir uno de tus libros a través de las plataformas que tenemos disponibles aquí en Estados Unidos, que son las más fáciles para uno poder adquirir los libros. Así es. Entonces, un gusto estar aquí, invitar a todos que sigan compartiendo el programa y que podamos tener esta cita todos los sábados para reunirnos aquí y tener conversaciones tan amenas como las que hemos tenido el día de hoy. Fernando, muchas gracias y bueno, mucha suerte con tu libro, ¿no? Odisea en el Caribe. Es muy complicado escribir, publicar, enfrentarse a
a veces a la indiferencia del público, a la escasez de lectores. Cada día yo escuchaba a un amigo escritor decir que la lectura está en declive a tal nivel que dentro de poco no habrá lectores y será el fin de la literatura, ¿no? No sé si es tan si es tan real, tan real este miedo que existe, pero en todo caso yo creo que cuando hay un autor como tú que quiere publicar, o como yo, ¿no? Como Manuel, que quiere salir y digamos, tener un lugar y una voz, eso hay que apoyarlo, hay que estar ahí, ¿no? No es fácil ser escritor. Muy bien, Luis. ¿Dónde te podemos seguir en las redes sociales, por favor? Tu canal de YouTube, las personas que quieran contactarse contigo también. Sí, Manuel. Bueno, en Instagram, en Facebook, como Luis Hernán Castañeda, y en YouTube, mi canal se llama Yo Soy un Escritor Rural. Es un canal completamente gratuito y ahora mismo hay más de 100 videos de temas literarios, narrativa latinoamericana y sobre todo, también narrativa global, pero sobre todo peruana. Creo que me interesa darle un lugar particular a la narrativa que se hace en español y en Perú en concreto hoy en día. Así que Yo Soy un Escritor Rural en YouTube. Perfecto, muy recomendable, ¿eh? Por favor, suscribirse a su canal de YouTube, Yo Soy un Escritor Rural, van a encontrar a otro destacado escritor, Iván Tais. Y bueno, ya quedará, digamos, el tiempo, mejor dicho, el tiempo se nos ha acabado y habrá una oportunidad, espero poder conversar contigo, Luis, y también con Iván para el mes de las letras, en abril. Yo estoy seguro que las personas que nos ven van a aprender muchísimo de ustedes, ¿no? Que lo que queda pendiente es hablar sobre la metaliteratura, ¿no? Que dentro de tus libros, eso me olvidé preguntarte, se encuentra mucha metaliteratura y los escritores que aman la literatura tratan de poner libros, tratan de hablar sobre escritores, hablar todo lo relacionado, perdón, a los libros dentro de su propio libro, ¿no? Yo creo que la literatura, esto será para otra conversación, Manuel, pero creo que la literatura es un camino de vida, ¿no? Es un camino de vida que te puede dar muchas cosas buenas, te puede dar un sentido, una orientación, una carrera, eso es lo de menos. Lo importante es que te dé un sentido a tu vida, ¿no? Y por eso la metaliteratura es eso, es literatura que habla sobre la importancia de escribir y de leer, ¿no? Así es. Y bueno, nos despedimos con este importante mensaje, agradecer a Marco Martos. Estas son las genialidades de las redes sociales, ¿no? Que, bueno, está comentando aquí en el programa, dice, gracias amigos, no estoy buscando un lugar en la delegación del Perú, pero sí objeto la nula claridad en las formas de elección del Ministerio de Cultura. Gracias por sus palabras, Marco Martos. Nosotros lo apreciamos muchísimo por ser un destacado poeta, sobre todo también miembro, ¿no? Participante de la Academia de la Lengua, ¿no? Peruana. Y creo yo que, bueno, usted es una gran carta de presentación de nuestro país, no solamente para Buenos Aires, sino para cualquier lugar del mundo. Le agradecemos infinitamente sus palabras. Y Fernando Figueroa, gracias por la charla. Bueno, muchísimas gracias a todos. Luis, te envío un fuerte abrazo desde Perú hasta Estados Unidos. Y Fernando, para ti también un fuerte abrazo. Encantado, un placer. Un abrazo.